Saludos neurofans, bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal, y de acuerdo con la encuesta que hicimos en días pasados con todos ustedes, el ganador fue que hagamos el análisis del lenguaje corporal de Tae Cook. Comencemos. Lies I would rather be apart. Lies made me run and made me cry. Lies. Si ustedes como yo no saben quiénes son Tae Cook, se trata de dos jóvenes, Jungkook y Taehyung, integrantes del grupo masculino surcoreano llamado BTS. Debo confesar que estoy sorprendido con el número de seguidores que tienen estos jóvenes y ganaron con más de 75,000 votos de la comunidad Umentori. Ellos fueron los ganadores de la encuesta para este análisis. Confieso además mi dificultad para encontrar algún momento de análisis de estos jóvenes que no sean un reality show o programas especiales o presentaciones de ellos. El inconveniente con este tipo de contenido es que en muchos casos se enfocan en el llamado fan service o el servicio al fan. Darle lo que quieren los fans aunque esto no sea real. Por eso me he enfocado más a entrevistas y dinámicas cuando el nivel del consciente de ambos jóvenes está relajado y se puede apreciar mejor sus sentimientos y emociones. Para realizar el neurolenguaje es preciso crear la línea de comportamiento normal de las personas, es decir, que no sean actuadas, o en el mejor de los casos, buscar captar aquellas emociones que sean lo suficientemente fuertes para no poder ocultarse. Entre mayor sean las emociones, serán mayores las pistas y los indicios de ellas por su tiempo, su duración, tendremos mayor probabilidad de dar un análisis certero. Dados los videos que logré observar, intuyo que la inquietud de los neurofans es de solicitar de este análisis saber si hay una relación real entre los jóvenes Jungkook y Taehyung. ¿O es puro fanservice? Bien, comencemos. En un video de una entrevista para Disney que le hacen a todo el grupo BTS, en la que consistiría en que todos los demás tratarían de hacer reír a las personas que estén sentadas y este a su vez tratará de no reírse. El que recibe toda la atención en este momento es Jungkook, sentado en el banquillo al que sin mucho esfuerzo sus compañeros no tardan en hacerlo reír. Llama la atención que Taehyung se encuentra tenso al principio y hace una sonrisa social, pero de repente estira las comisuras de los labios. Este gesto es un indicio de una gran empatía de lo que siente por la otra persona. Vive, al igual que ella, una tensión y en neurolenguaje evidencia un apego especial por esta otra persona. Cuando se entera que lo tratarán de hacer reír, mira atento la reacción de Jungkook, pero en el contexto hay preocupación. El contacto visual no es correspondido, pero en este mismo contexto lo justifica. Se encuentran en un programa de televisión y se tiene que ver hacia la cámara. Sin embargo, generalmente el contacto visual comunica interés. Cuando el conductor informa que si sonríe pierde, Taehyung acaricia el lóbulo de la oreja de Jungkook. Esto es un gesto de acicalamiento y consuelo. Son gestos típicos de parejas sexuales. Llama la atención que a pesar de que son gestos invasivos, no se inmuta la otra persona porque seguramente está intuyendo de quién vienen estas caricias. O bien está tan concentrado que no le llama la atención o no presta atención a ello. Las parejas muy frecuentemente se acicalan y consuelan constantemente. De igual manera, generalmente solo se permite tocar las zonas erógenas, como el lóbulo de la oreja, por ejemplo, a la pareja. Es más difícil que se esté actuando en esta dinámica porque la atención está dispersa en el grupo y se sienten cada uno de los integrantes más protegidos en grupo, por lo que la tensión de comportarse de cierta manera se relaja y afloran los sentimientos auténticos.
De esta manera se logran filtrar algunos de los comportamientos claves. Este comportamiento Tae-jung no lo tuvo con ningún otro miembro del grupo e incluso con algunos tuvo los brazos cruzados. Cuando llega el turno de Tae-jung, ahora el contacto visual intenso es de Jungkook, a quien otro miembro del grupo le secrete algo para provocar la risa de Tae-jung y hacer que pierda. A pesar de decirle algo a distancia, logra arrancar una risa al hasta ese entonces estoico Tae-jung. Es curioso que elijan a Jungkook y no a otra persona para provocar la risa de Tae-jung. Esto puede ser una señal de que en el grupo se sabe la influencia que tienen el uno sobre el otro. En otra entrevista se puede observar el mismo gesto de acicalamiento, pero ahora por parte de Jungkook hacia Tae-jung. Como ya lo mencioné, un gesto que delata a las parejas es el acicalamiento. En este caso es mutuo. También es de observar que frecuentemente están juntos a pesar un grupo de 7 personas. La cercanía también es un indicador que bien en el contexto en que se dan estas entrevistas no podemos estar seguros porque desconocemos si son libres de sentarse donde deseen o les asignan algún lugar en específico. Jugar con el pelo de otra persona, que es también una zona que solo se le concede tocar a los familiares o a la pareja, parece ser un comportamiento común entre esta pareja. Hay muchas tomas de ellos donde hay mucha cercanía y no solo no existen gestos con una connotación negativa, sino por el contrario, parece que ya se perdieron el asco desde hace mucho tiempo. Si bien hay tomas que sospechosamente son casuales, donde se aprecian juntos, la pareja da muestras no verbales que hay agrado entre ellos. Los contactos visuales son intensos, cálidos, con miradas que parecen interminables, intermitentes a la vez, de los ojos a la boca, que muestran un deseo sexual. Dormir juntos no necesariamente los hace pareja, pero sí es una señal de que hay una gran intimidad. Es frecuente que le dé un repegón o una sopa de tallarines y la cercanía de los rostros tampoco parece incomodarles. Además de que abunda el contacto táctil y hasta cuando juegan a las cebollitas o al trenecito y otro parece decir, todos vamos a Puebla. Hay indicios que en todo esto que hay algo más que amistad. Conclusiones. A pesar de tener muy poco contexto de la vida real de Jungkook y de Tae-jung, y con base en las entrevistas y situaciones donde se encontraban fuera de los reflectores y de la presión de actuar de cierta manera, encuentro que hay indicios de atracción como pareja de estas dos personas. La cercanía y el consentimiento al tacto, la reacción al hacer estos contactos visuales y táctiles, no es fácil fingirlos cuando se está fuera de cuadro. Esto sugiere que en realidad son una pareja en la vida real y que les gustaría ser sus respectivos soles para estarse dando todo el día. Hay que aclarar que esto no quiere decir que al día de hoy o en un futuro son o seguirían siendo pareja. Lo que este análisis indica que al menos en el tiempo al que pertenecen los videos analizados, Jungkook y Tae-jung dieron indicios de tener una relación de pareja auténtica. Al igual que como señalé en el video de Min Plan, el que haya señalado que no vi indicios de autenticidad en aquella relación con base en el análisis de sus videos de las fechas determinadas, tampoco esto hace imposible que después cambien de opinión y junten sus cositas. Hay que tomar en cuenta que los sentimientos pueden cambiar. Las parejas se separan y otras se consolidan. El análisis se basa en lo que sienten las personas en ciertas fechas específicas. Para sus fans que los quieren ver juntos, enhorabuena. Neurotip. Analiza el neurolenguaje de las personas cuando estén en su zona de confort y relajadas y no cuando estén actuando. Cuando no se sientan observados, porque de esta forma comunican sus verdaderos sentimientos y pensamientos con mayor transparencia. Para poder tener una interpretación objetiva es necesario tomar en cuenta el contexto, lugar y temporalidad en la que se presentan los hechos. Por ejemplo,
Hubo muchas sugerencias de videos donde aparecía la pareja conocida como Ty Cook interactuando. Sin embargo, no consideré estos videos para este análisis, aquellos en los que sus presentaciones eran en vivo, de show, videoclips y otros, porque estos son parte de una coreografía o una representación de los personajes que los representantes del grupo quieren comunicar y no necesariamente son reacciones auténticas. En estos videos, los movimientos corporales y expresiones faciales están condicionados a lo que el director o el guionista quieren comunicar y están muy ensayados. Decenas de veces están ensayados hasta que salga una toma que comunique lo que nos quieren mostrar. Por lo que el análisis de esto representaría un sesgo al mismo análisis de neurolenguaje. Si conocemos su comportamiento base, en un estado neutral o confortable, será más fácil notar aquellos comportamientos que tienen una influencia en la persona, como puede ser el comportamiento a lo que dice o hace la persona que le agrada. Esta es mi opinión y por supuesto puede estar sesgada por la limitada información analizada. Nadie tiene la verdad absoluta. Bien, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te vayas a perder por ningún motivo ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario del lenguaje corporal en mi nuevo canal y dime lo que opinas del neurotip o sugiere un nuevo análisis que quieres que hagamos para los siguientes episodios de este canal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses y hagas practiques tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más. Gracias. Gracias a todos ustedes, la comunidad de Neurofans ya superó los 100,000 suscriptores. Te agradezco mucho que te suscribas, actives la campanita para seguir creciendo y hacer crecer tus superpoderes en neurolenguaje y tengas una supercepción extraordinaria. 100,000 gracias a todos ustedes. Pero la cosa extra es que en la entrevista donde Taehyung le toca el oído a Jungkook, si te fijas bien, al final juega con su dedo en la cavidad auditiva de su compañero. Prácticamente lo ultraja por la oreja. Aunque este también es un gesto de acicalamiento y consuelo, es sumamente invasivo y lo peor que Jungkook ni se inmuta ante la violación auditiva. De nuevo, o intuye quién es o la persona que lo dedea, o bien le da igual quién sea de los ahí presentes. Esto confirma la hipótesis que Taehyung le quiere dar hasta por las orejas con el peligro de dejarlo sordo. Bueno, tampoco lo ha dejado mudo hasta ahora, ¿verdad? Hasta luego.